Arrancamos de lleno ya nuestra serie sobre el libro de los Hechos y ya hablamos hace 8 días sobre los datos generales de este libro, ¿verdad? La semana pasada. Quien no pudo venir la semana pasada, ya está disponible la primera parte de esta serie de predicaciones del libro de los Hechos, el fundamento de una iglesia, está en nuestro canal de YouTube. Ahí usted puede ver lo que hablamos hace 8 días, hablamos un poco del autor de este libro, hablamos un poco del contexto, de los temas que va a tratar y de por qué es importante para hoy, desde los más chicos hasta los más grandes, por qué es importante el libro de los Hechos para nuestra vida. Entonces, vale la pena recalcar, solamente para tomar el hilo de lo que hablamos hace 8 días, que el libro de los Hechos es un puente de conexión. Si usted tiene una Biblia entre sus manos, usted puede separar el Nuevo Testamento del Antiguo a partir del Evangelio de Mateo. Y entonces, toda esta parte del Evangelio de Mateo en adelante, usted va a encontrar que es el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento comienza con 4 evangelios, que es la obra, el ministerio de Jesucristo. Específicamente eso, ¿no? Desde la perspectiva de Mateo, desde la perspectiva de Marcos, desde la perspectiva de Lucas y desde la perspectiva de Juan. Y entonces, en un momento de la historia, termina el ministerio de Jesucristo y entonces después, al final de nuestros libros del Nuevo Testamento, encontramos epístolas generales, epístolas paulinas. Encontramos libros de escatología, como lo es Apocalipsis, pero las epístolas ya nos hablan del apóstol Pablo, tenemos epístolas de Pedro, tenemos epístolas de Juan, pero en medio de los evangelios y esas epístolas del Nuevo Testamento está un punto de conexión, está un lacito, está un nudo que amarra el ministerio de Jesucristo y lo que él hizo y el crecimiento y el nacimiento de la iglesia. Y ese libro es el libro de los Hechos. El libro de los Hechos. Y el libro de los Hechos nos habla de la historia de nuestra iglesia y qué sucedió después de que Jesucristo ya no estuvo. Históricamente, Hechos nos va a hablar de lo que sucede después de que Jesucristo asciende al cielo con el Padre después de su muerte y de su resurrección. Y pues bueno, la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, ¿ahora qué sigue si Jesús ya no está entre nosotros? Esa es la pregunta que los discípulos estaban haciendo. ¿Y ahora qué vamos a hacer si Jesucristo ya no está entre nosotros? Este mensaje se titula Confía. Él está y Él hará. Confía. Él está y Él hará. Y yo quiero animarlos, familia, a que con mucha emoción estemos expectantes de lo que Dios quiere darnos hoy, del mensaje que vamos a escuchar, que nos emocione, que cambiemos nuestro rostro. Ay, el pastor ya se va a tardar otra 1:30 en predicar hoy. Estoy cansado, me duele mi cabeza. No, yo sé que la silla está un poco incómoda, de verdad. Quisiéramos ofrecerles un reposer para que usted pudiera jalar un botoncito acá y reposarse así y apuntar, si gusta apuntar en su libreta. Pero también la incomodidad de la silla es para mantenernos despiertos. Regálenme solamente, prometo ser intencional en tardar poco para que no nos alarguemos mucho y ustedes puedan captar todo lo que vamos a ver hoy. Entonces, que seamos conscientes, familia, de que en este tiempo no estamos escuchando lo que yo opino acerca del tema. Estamos escuchando a Dios hablar. Estamos escuchando su voz, lo que nos quiere decir hoy. Y con ese respeto, con esa atención y ese enfoque, quiero que me acompañen a orar para comenzar. Señor, tu palabra para nosotros es el alimento que necesitamos mucho más que otra cosa, Señor. Así como necesitamos el alimento material para que nuestro cuerpo funcione, necesitamos el alimento espiritual para que nuestro espíritu siga vivo, Señor. Te pedimos, Padre, que este alimento sea delicioso para nosotros el día de hoy. Que este alimento, Señor, sepa rico a nuestro espíritu, Señor, que lo disfrutemos al estar sentados aquí a la mesa y que entonces, Señor, nos des ese platillo excelente que está en tu palabra, Señor, el día de hoy a través de esta primera parte de Hechos. Háblanos a través de tu Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer Hechos 1 del 1 al 5, por favor.
Y vamos a ir viendo lo que Dios tiene para nosotros. El mensaje es: confía, Él está y Él hará. Confía, Él está y Él hará. Vamos a leerlo juntos. Dice la palabra de Dios: estimado Teófilo, en mi primer tratado hablé acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido en el cielo, después de que por medio del Espíritu Santo les dio mandamiento a los apóstoles que había escogido. Después de su muerte, se les presentó vivo y con muchas pruebas que no admiten duda, se les apareció durante 40 días y les habló acerca del reino de Dios. Mientras estaban juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que les dijo: esperen la promesa del Padre, la cual ustedes oyeron de mí. Como saben, Juan bautizó en agua, pero dentro de algunos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Bien, vamos a mirar los primeros 2 versículos de manera un poco más intencional, porque hace unos días hablamos de los datos e información que nos dan a estos 2 versículos, ¿verdad? Datos muy específicos, muy generales, con el que comienza este libro de los Hechos de los Apóstoles. Y hoy vamos a ver más allá del texto, familia. Hoy vamos a despertar nuestro sentido de reflexión, de investigación, ver lo que hay detrás del texto, lo que está sucediendo detrás de este momento del versículo número 2 específicamente. Jesús está preparando el trabajo y Él está preparando la continuación del reino que Él ha venido a predicar. Cuando Jesús vino a esta tierra, Él vino a enseñar, Él vino a predicar, Él vino a anunciar que Dios le estaba dando una oportunidad al pecador para tener esperanza, para tener una nueva oportunidad, para que todos nosotros que estábamos alejados de Él pudiéramos acercarnos a Dios. Y el plan que Dios tenía, hermanos, era enviar a su Hijo con el propósito específico de representar en propia carne, encarnado el Dios mismo, anunciar el mensaje de salvación del mundo entero. Eso es lo que Jesús vino a hacer. Jesús vino a dar esperanza. Jesús vino a dar perdón. Jesús vino a dar salvación y vida eterna. Y esa fue la misión que Él tuvo al pisar este plano terrenal. Él no vino a hacer otra cosa. Jesús vino en concreto a cumplir la misión que Dios le había dado. Y era necesaria su muerte para que a través de su muerte todos nosotros pudiéramos alcanzar el perdón. Yo sé que estoy hablando de algo muy básico para la fe cristiana, pero era necesario que Jesucristo muriera para que nosotros pudiéramos alcanzar el perdón de nuestra maldad, y que entonces a través de esa muerte, yo que estaba alejado de Dios, que no podía acercarme a Dios por mi propia cuenta, yo pudiera acercarme a Él a través de lo que hizo Jesucristo. Y esto nos recuerda a Romanos capítulo 12, versículos 17 al 19. Voy a estar citando algunos pasajes que son importantes para que nosotros vayamos viendo y construyendo lo que vamos a ver el día de hoy. Romanos 8, Romanos 8, únicamente el versículo 17. Dice la Escritura: y si somos hijos, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos juntamente glorificados. Es decir, Jesús vino, nos mostró al Padre mientras caminó por este mundo, nos mostró la compasión del Padre, nos mostró el amor del Padre, nos mostró la misericordia que Dios tenía por nuestro pecado de compadecerse, es decir, la humanidad está completamente perdida, pero no los quiero dejar así porque son mi creación y tengo misericordia de ellos y me compadezco de su miseria, y entonces les doy una nueva oportunidad. Nos muestra su misericordia. Jesucristo nos muestra el poder del Padre. Jesucristo hizo milagros. Él restauró corazones. Jesucristo devolvió la esperanza a un pueblo que caminaba en la desesperación y en el temor. Él fue a la cruz, Él murió, Él resucitó, y entonces Él tenía que volver al Padre, al lugar que Él dejó, como lo dice Filipenses capítulo 2. Ese pasaje que nos dice cómo Jesucristo, del lugar celestial en el que estaba, se decide despojar
de eso y hacerse hombre y humillarse para servirnos y morir por nosotros. Después de que desciende, cumple su misión terrenal, Él muere, Él resucita, Él vence a la muerte, ahora hay esperanza para el pecador, ahora tiene que volver al Padre. Cumplió el trabajo, cumplió con su misión. Él vino, fue obediente hasta la muerte, y entonces vuelve al lugar que le corresponde. ¿Qué sucede ahora? ¿Qué sucede con la iglesia? ¿Qué sucede con aquellos que han creído en Él? ¿Qué pasa con sus discípulos? Y antes de volver al Padre, como lo dice el texto, dice ahí, hasta el día en que fue recibido, ¿qué? En el cielo, después de que por medio del Espíritu les dio mandamientos a los apóstoles que había escogido. Y Él le da instrucciones a sus apóstoles, instrucciones precisas para que estas buenas noticias que Él ha predicado durante su paso por esta tierra, ese ministerio, ese mensaje de salvación pueda ser anunciado por todo el mundo. Por todo el mundo, para que entonces nosotros que estamos de este lado del hemisferio, para que entonces nosotros los que estábamos acá en México pudiéramos recuperar y escuchar que había una esperanza también para nosotros, que no todo estaba perdido. ¿Y qué es lo que sucede aquí en estas instrucciones que Jesús le da a sus apóstoles, a sus discípulos antes de ascender? Es un desafío donde les dice, confíen, porque en otras palabras, Jesús está encargando a sus apóstoles que hagan lo que Él hizo antes. Que hagan lo que Él hizo antes. En su ausencia, el trabajo debería continuar. Jesús sabe que no va a estar y que tiene que volver con el Padre, pero está encargando a sus discípulos que tienen que hacer lo que Él hizo antes. El trabajo debe seguir. Era apenas el comienzo del reino más grande y más poderoso que el mundo jamás haya visto. ¡Qué trabajo le estaba dejando Jesús a los apóstoles! Es un reino al cual nosotros pertenecemos el día de hoy, familia. Imagínense que Jesús entrara hoy por esa puerta y nos dijera, iglesia, ahora les ordeno que cuando yo me salga de este lugar, ustedes tienen que hacer milagros, ustedes tienen que enseñar, ustedes tienen que predicar, ustedes tienen que atender a los pobres, las viudas, a los huérfanos, ustedes tienen que sanar al enfermo, ustedes tienen que confrontar a los pecadores. Mi empleo no lo permite, Señor. Imagínense que Jesús entrara de esa manera y que nos dijera que fuéramos a predicar a los pecadores, a los ladrones, a las que venden su cuerpo, a quienes no tienen, y que nos dijera, iglesia, yo ya no voy a estar, ustedes continúen avanzando, ustedes hagan el trabajo. Hermanos, no tenemos que imaginarlo. Eso es lo que nos dijo que teníamos que hacer. Eso es lo que nos dijo que teníamos que hacer. Eso es literalmente lo que Jesús quiere que hagamos. Pero la diferencia, hermanos, es que no estamos solos. Y aquí entra una persona en el texto del versículo número 2. Después de que por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo les dio mandamientos a los apóstoles que había escogido. Y la tercera persona de la Trinidad es esta persona la que hará posible ese trabajo que encomienda Jesucristo. Es esa persona que va a hacer posible el trabajo que nos encomienda Jesucristo. Y Jesucristo, aún siendo el Hijo de Dios, fíjense en eso, hermanos, esto es algo increíble, esto es algo asombroso. Jesús, Hijo de Dios, ya resucitado, con un cuerpo glorificado, con toda la autoridad, con todo el poder de la deidad, con toda la soberanía y autosuficiencia, de alguna forma decide no depender de la suficiencia de su persona, sino confía en la presencia y el poder del Espíritu Santo que habitaban. ¿Cómo lo dice la Escritura? Por medio del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo. Si el Jesús resucitado, hermanos, si el Jesús glorificado dependía del Espíritu Santo, cede el control del Espíritu Santo, entonces, ¿cuál es la lección para nosotros? Este es un estándar para el resto del libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos muestra lo que es el Espíritu Santo operando a través de la iglesia. Nos enseña también que toda la obra del reino de Dios, toda la obra de la iglesia, una vida cerca de Cristo,
Un cristianismo ejemplar solamente es posible con la dependencia del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo, Él le dio mandamientos a los apóstoles. Por medio del Espíritu Santo. Pero les está diciendo a los apóstoles, confía, 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 confía. Versículo 3. Después de su muerte, se les presentó vivo y con muchas pruebas que no admiten duda. Se les apareció durante 40 días y les habló acerca del reino de Dios. Cuando estaba escribiendo esto, me puse a pensar en el milagro de la resurrección de Dios, de Jesucristo. Y cuando nosotros leemos los evangelios acerca de cómo fue la resurrección, es una historia asombrosa. Cuando yo me acuerdo que de pequeño es algo increíble, ¿no? Apenas sí entendía lo que era resucitar, ¿no? Y decía, ¿cómo era posible que Jesucristo volviera a la vida? ¿Cómo es posible que alguien que ya esté muerto pueda respirar nuevamente, ¿no? Entonces, y de repente la cuestión de la resurrección puede causarnos un asunto como de, no sé, como de impacto, de shock, y digamos, wow, qué increíble. Pero cuando nosotros hablamos de la resurrección de Jesucristo, al menos a mí, y espero que también a ustedes, me viene un sentimiento como de victoria, como de esperanza, como de ánimo a mi corazón. Cuando yo leo que al tercer día van esas mujeres al sepulcro y no encuentran el cuerpo del Señor Jesucristo, yo digo, Señor, gracias. Me siento bien cuando leo eso. Jesús resucitó. Jesús venció a la muerte. Y hermanos, necesitamos recordarnos. Dile al de ahí al lado, Jesús está vivo. Nuestro Dios no está muerto. Jesús resucitó. Y espero, hermanos, que tengamos la fe suficiente en este momento para verdaderamente creer que Jesús vive. Porque a veces lo decimos, pero no lo creemos. Para creer que Jesús vive, imaginemos a los apóstoles quienes vieron con sus propios ojos cómo crucificaron a su maestro, cómo los clavos atravesaban sus manos y pies y cómo el soldado romano traspasaba sus costillas con una lanza y ya no había vida en ese cuerpo. Imaginemos a sus apóstoles. Por eso entonces, hermanos, quienes vieron con sus propios ojos cómo lo crucificaron, cómo lo bajaron de la cruz, cómo lo sepultaron, por supuesto que no fue un acontecimiento fácil para ellos. No fue un acontecimiento sencillo. Nosotros hoy leemos de la resurrección y de la muerte de Jesucristo y hay esperanza, hay victoria, hay triunfo, pero imaginemos a sus discípulos. Se murió su amigo, asesinaron a su amigo. Y no con cualquier muerte, la muerte dolorosa. No fue un acontecimiento fácil de digerir. Sin embargo, hermanos, la palabra es clara para nosotros. Después de su muerte, se presentó vivo. Después de su muerte se presentó vivo. Y esto, familia, es por todos lados donde usted le quiera ver. Es una declaratoria de triunfo, de victoria. Es una declaratoria sobre todo de la fidelidad de Dios, hermanos. Que Jesús se presentara vivo a sus apóstoles, a sus discípulos, era decirles, Dios es fiel. Dios es fiel. ¿Por qué? Porque Jesús no fue derrotado. El plan de Dios no fracasó. Porque estamos ante un Dios verdadero, ante un Dios que ni siquiera la muerte lo pudo detener. Él venció a la muerte, Él venció a la maldad, Él venció a la tumba, Él venció al pecado. Y ahora, dice el texto, se presenta vivo como una señal de lo que Él dijo. Voy a resucitar. Y esa es una muestra de la fidelidad de Dios. Él fue fiel porque lo que dijo fue cumplido. Pues claro, eso no fue nada nuevo. Él lo dijo muchas veces. Él dijo que iba a resucitar. ¿Por qué les tomaba por sorpresa? Y sí, al menos en 3 ocasiones en los evangelios, en Mateo, Marcos y algunas veces en Lucas, fue totalmente claro con sus discípulos y Él les dijo, es necesario que yo muera, que sea sepultado y que al tercer día yo resucite. Y ya me imagino ahí a Pedro, ¿no? Sí, Señor, yo me voy a encargar de que eso no suceda. Y saca la espada, ¿no? Ahí con Malco. ¿Por qué los discípulos estaban tan entristecidos? ¿Por qué los discípulos perdieron tan rápido la esperanza? ¿Por qué si Jesús dijo que iba a resucitar? ¿Por qué no vemos a los discípulos ahí viendo la cruz? Tranquilo, el domingo lo vemos. Y el domingo lo vemos. No confiaron.
No confiaron. ¿Por qué los discípulos estaban inundados en la desesperanza y en la tristeza? ¿Acaso se les borró la memoria? Y lo vemos ahí en Lucas, capítulo 24, citando otra vez al autor de Hechos, Lucas 24, en los versículos 6 al 12. Fíjense qué incredulidad tenemos nosotros aquí de estos que caminaron con Jesús, que lo vieron hacer milagros. Dice, los ángeles le dicen a estas mujeres, no está aquí. Cuando fueron al sepulcro, ha resucitado. Acuérdense de lo que les dijo cuando aún estaba en Galilea. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado, pero al tercer día resucitará. Ellas se acordaron de sus palabras. Y cuando volvieron del sepulcro, le contaron todo esto a los 11 y a todos los demás. Las que contaron esto a los apóstoles eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las otras mujeres. El relato de las mujeres les pareció a los apóstoles una locura. Una locura, una locura. ¿Cómo te puede parecer una locura de algo que te dijo tu maestro y que comprobaste que verdaderamente él era el Hijo de Dios? Pero Pedro se fue corriendo al sepulcro. Y cuando miró hacia adentro y vio los lienzos allí dejados, volvió a su casa pasmado de lo que había sucedido. Muchas veces todos somos un Pedro. Dejamos que la vista nos domine antes que nuestra fe. Y queremos ir corriendo a ver si es cierto. A ver si es cierto, Señor, que tú estás ahí. A ver si es cierto que tú existes. A ver si es cierto que tú me vas a bendecir. A ver si es cierto que tú me vas a ayudar. Y esta aparición de Jesús en los versículos de Hechos, después de su resurrección, no solamente fue una muestra de su resurrección, hermanos. Dice Lucas que Él se presentó con muchas pruebas que no admitían duda alguna de que efectivamente Él había resucitado. Tenemos, por ejemplo, allí a Tomás, ¿verdad? Que le dice el Señor, Tomás, mete tu dedo aquí donde fui clavado. Y que Jesús se presentara con muchas pruebas que no admitían duda alguna, era completamente necesario por una razón, hermanos, por lo que venía más adelante para la iglesia. Su ausencia. Ellos tenían que creer sin verlo. Ellos tenían que avanzar sin verlo. Ellos tenían que predicarlo sin verlo. Por eso Jesús se presenta dice la Reina Valera 60, con indubitables pruebas. Y recuerden que Lucas nos los está diciendo con investigación, con argumentos reales, sólidos. Jesús, hermanos, a pesar de la incredulidad de sus discípulos, les da suficientes pruebas de que verdaderamente es Él, de que sí es Él, el mismo que caminó con ellos. Jesús está siendo paciente. Que Jesús estuviera unos días entre los suyos es un acto de amor, familia. Cuando nosotros leemos que Él estuvo 40 días enseñando del reino de los cielos, es un acto de amor, de paciencia, porque Él sabe que sus discípulos están llenos de temor y de angustia por un día en el que Él no estuvo con ellos. Un día que no estuvo con ellos. Y el mundo se acabó. Y volvieron a sus redes. Y volvieron a sus antiguas vidas. Y volvieron a la desconfianza, a la falta de fe. ¿Cuántas veces, hermanos, Dios no nos responde una ocasión y nos damos la vuelta y volvemos a donde estábamos? Y los discípulos decían, ¿y ahora qué íbamos a hacer? Hermanos, Jesús se aparece resucitado para decirle a los suyos, aquí estoy. Jesús camina entre sus discípulos después de su muerte para decirles, aquí estoy. Y aunque me vaya, no van a estar solos. Hermanos, Jesús se aparece para marcar un precedente y decirnos a su iglesia por el largo de la historia, aquí estoy. No teman, no están solos. Aquí estoy. Iglesia, el mensaje de hoy es un desafío para caminar por fe y no por vista. El Señor nos está diciendo que aunque no esté físicamente entre nosotros, está su presencia por medio de su Espíritu. El Señor está ahí cuando lloras. El Señor está ahí cuando sientes que no puedes. Él está también ahí cuando te inunda el miedo, cuando las situaciones te paralizan. Él está ahí cuando no sabes qué hacer. Y lo que vemos aquí en el texto, hermanos, su resurrección, esta aparición de un Jesucristo resucitado, es un recordatorio de que Él está.
desde ese momento y para siempre. Él está, y esa es la promesa que cumplió, como lo vemos a continuación en los siguientes versículos. Él está. Primero le dice a sus discípulos, confíen. Luego les dice, aquí estoy, no me he ido y nunca los voy a dejar. Y para nosotros el mismo mensaje, iglesia, confíen, Él está. Dios no se ha ido, Dios no se ha apartado. A veces cuando sientes que Dios se ha ido es porque estás caminando por vista y no por fe. Dios te acompaña, Él está contigo. Y en los últimos dos versículos, 4 y 5, encontramos la promesa que le dio a sus discípulos. Mientras estaban juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que les dijo, esperen la promesa del Padre, la cual ustedes oyeron de mí. Como saben, Juan bautizó con agua, pero entre algunos días ustedes serán bautizados con el Espíritu. Qué increíble es esto que el Señor nos está diciendo hoy, hermanos. Hay una congruencia perfecta y muy completa en el plan que Dios diseñó para el crecimiento de su iglesia. ¿Cuánto tiempo tiene la iglesia del Señor? 2025. Como 1990 años de historia de la iglesia fundada por Jesucristo. Tenemos 1990 años como iglesia. Y durante esos 1990 años ha habido una congruencia y una perfección inigualable en el plan que Dios tuvo para que durante esos 1990 años y de ahora en adelante la iglesia siga creciendo. ¿Saben por qué? Primero, nos damos cuenta de que Jesús encomienda a sus apóstoles a predicar, a bautizar, a hacer ministerio de la misma forma en que Jesús lo hizo, ¿verdad? Él los llama a continuar en el ejemplo que Él les dejó. No les dice invéntense nada nuevo. Él solamente les dice hagan lo que yo hice. Sigan mi ejemplo. No tienen que andar buscándole ahí, ¿cómo vamos a decir? No. Síganme. Ese llamado que fue para los apóstoles es extenso para todos nosotros. Nosotros somos la iglesia y el Señor a todos nosotros nos llama a predicar, a enseñar, a compartir de nuestra fe, a servir como Jesús sirvió, a enseñar como Jesús enseñó, a amar como Jesús enseñó. Pero ¿saben qué? Eso es imposible para nosotros. Nosotros no lo podemos hacer. Nosotros no somos Dios. Nosotros no podemos hacerlo como Él. Y ahí podemos nosotros decir, pues entonces Jesús es incongruente. Me está pidiendo hacer algo que yo no puedo hacer. Si solamente Él, que es Dios, puede hacerlo, ¿por qué me está pidiendo a mí que lo haga? Y eso es lo maravilloso y lo sobrenatural de lo que Dios nos está enseñando hoy en Casa de Gracia, familia. Nuestro Dios sabe que somos hechos de carne y de hueso. Nuestro Dios sabe que estamos llenos de defectos y debilidades. Él sabe que vamos a fallar y que somos tan humanos y tan terrenales y tan imperfectos que no podemos hacer lo que Jesús hizo. No podemos. ¿De qué se trata, Jesús? ¿Por qué me estás pidiendo algo que no voy a hacer? Y muchas veces nos escondemos detrás de ese escudo de justificación. Señor, ¿por qué me pides que ame a mi hermano que me cae tan mal? Si tú sabes que no soy perfecto y que no lo puedo hacer. Señor, ¿por qué me pides que te sea tan fiel y no te falles? Y sabes que soy un humano débil y te voy a fallar siempre. Señor, ¿por qué me pides tener una fe tan fuerte y jamás dudar de ti? Si soy un ser humano completamente temeroso y que me dejo llevar por lo que mis ojos ven. Señor, ¿por qué me pides algo que no puedo hacer? Ahí viene entonces la promesa para la iglesia, para nosotros. Todo lo que Jesús nos pide que hagamos, hermanos, todo lo que Jesús le dio a sus apóstoles como mandamientos de lo que tenían que hacer. Todo lo que Jesús nos dice hoy a la iglesia, esto es lo que ustedes tienen que hacer. La vida que quiere que imitemos de Él, el ejemplo que quiere que sigamos, solo es posible si Él toma su lugar dentro de nosotros. ¿Cómo? Como saben, Juan bautizó en agua, pero dentro de algunos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Él sabía que no íbamos a poder hacerlo, pero Él nos dijo, confía.
aquí estoy y lo voy a hacer, porque yo voy a estar en ti, porque yo sé que tú vas a fallar, porque yo sé que tú eres débil, porque yo sé que humanamente no eres perfecto, pero no te preocupes, el Espíritu Santo va a habitar dentro de ti. Esa identidad divina, hermanos, esa porción de la esencia de Dios mismo habita en nosotros, y es por esa porción de Dios mismo, por esa identidad del Espíritu Santo, que podemos hacer cosas sobrenaturales. Y no me refiero a caminar sobre el agua, no me refiero a convertir una botella de agua en vino. Me refiero a que algo sobrenatural es poder creer sin ver. Eso es sobrenatural. Créele sin necesidad de verle. Créele a su palabra, créele a sus promesas. Cree que vas a estar bien a pesar de que todo esté mal. Eso es posible gracias al Espíritu Santo en mí y en ti. El mensaje es claro, confía. Él está y Él va a hacer, porque Él está ahí, Él no se ha ido, su presencia ha sido dada a todo aquel que decide seguirle. Pero saben, uno de los retos que tenían los apóstoles era esperar. Había una promesa de que iba a venir. ¿Quién era el Espíritu Santo? ¿Va a venir otro como Jesús, parecido? ¿De dónde va a venir? ¿Cómo será? ¿Vendrá en las nubes o cómo va a venir el Espíritu Santo? ¿Quién era? ¿Quién sabe? Para los apóstoles era un desafío que les está presentando Jesús. Confíen, yo estoy aquí y voy a seguir obrando. Esperen al Espíritu Santo, porque a través de Él ustedes van a hacer cosas que no imaginan que pueden hacer. ¿Cuánto creemos y cuánto confiamos en el Señor, iglesia? Hoy el Señor nos está desafiando a confiar en Él por fe, no por vista. En medio de estas circunstancias difíciles que atravesamos todos los días, el Señor hoy nos recuerda a través de lo que sucedió en el libro de Hechos, que ante el miedo, ante la desesperación, ante la incertidumbre, porque Jesús no estaría, Él les dice: confíen, yo estoy aquí. Y para nosotros el mensaje es el mismo, iglesia: confiemos, aunque no podamos verlo. Aunque no esté caminando entre nosotros, no debemos de tener duda de que Él está. Y no solo eso, de que Él hará. Él sigue trabajando, Él sigue obrando. Y qué privilegio tan grande que nos ha dado el Señor, que seamos usados como su habitación, como su templo, como lo leímos al principio, como un lugar en donde su presencia habitaría para entonces manifestarse con poder. ¿Podemos hacer lo que Jesús hizo? Por su Espíritu podemos hacerlo. Por su Espíritu podemos hacerlo. Me acaba de recordar un pasaje, hermano. Harán esto y mayores cosas. ¡Wow! ¡Qué increíble es lo que el Señor nos está diciendo el día de hoy, hermano! Así es que confiamos en Él, porque Él está y Él hará. Señor, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por hablar a mi corazón. Gracias porque, Señor, me siento animado, me siento reconfortado, me siento acompañado, Señor. Porque yo sé, Señor, que tú estás, que tú no te has ido, que tú caminas conmigo, Señor, que tú estás a mi lado en los momentos difíciles, Señor. Porque tengo tu presencia en mí, porque habitas en mí, Señor. Pero a veces no quiero hacer caso a esa voz en mi interior. Señor, yo quiero, Padre, como iglesia queremos tener una relación más íntima con esa presencia que hay dentro de nosotros, con ese consejo, con esa sabiduría, con ese consuelo, Señor, con ese descanso, con ese desafío, Señor, con ese impulso de salir y compartir. Señor, gracias porque tú preparaste a ese Consolador, porque tú enviaste al Espíritu Santo, Señor, para no dejarnos solos. Y siempre, Señor, tener una guía, una dirección para saber qué hacer. Aunque no te veamos, aunque no te podamos palpar, Señor, sabemos que tú estás aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos.